El aire pesado de Ciudad de México se mezclaba con el aroma de las flores de cempasúchil que decoraban la funeraria La Paz Eterna en la colonia Roma. Rosa Mendoza Vázquez, de 34 años, permanecía de pie frente al ataúd abierto de su padre, don Humberto Mendoza. Sus ojos hinchados y enrojecidos reflejaban noches sin dormir y un dolor que le oprimía el pecho como una piedra. La sala estaba llena de familiares y amigos que habían llegado para despedir a don Humberto, un respetado profesor universitario cuya vida había terminado abruptamente tras un infarto. Las conversaciones susurradas, los sollozos ocasionales y el sonido de los rezos formaban una sinfonía de duelo que envolvía a todos los presentes. «Tu padre siempre estaba orgulloso de ti, mi Rosa», murmuró doña Guadalupe, la madre de Rosa, apretando suavemente la mano de su hija. «Siempre decía que tenías su misma terquedad». Rosa asintió en silencio. Su mente vagaba entre recuerdos de su infancia en Coyoacán, las largas caminatas con su padre por el Viveros, sus conversaciones sobre literatura mientras comían elotes en el parque. Todo eso ahora pertenecía al pasado. «Deberías comer algo», susurró Fernando, su esposo, aproximándose por detrás y colocando una mano firme sobre su hombro. «No has probado bocado desde ayer». Rosa sintió como su cuerpo se tensaba instintivamente ante el contacto. «No tengo hambre», respondió en voz baja, sin mirarlo. Fernando se inclinó más cerca, sus labios casi rozando el oído de Rosa. «Insisto», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No quiero que te desmayes aquí y causes una escena. Ya sabes cómo habla la gente». Antes de que Rosa pudiera responder, vio a su hermano Javier entrar por la puerta principal. 5 años menor que ella, Javier había volado desde Monterrey tan pronto como recibió la noticia. Sus miradas se encontraron a través de la habitación y por un momento Rosa sintió un alivio inmenso. «¡Javier!», exclamó, alejándose de Fernando para abrazar a su hermano. «Gracias a Dios que llegaste». Javier la envolvió en sus brazos, sintiendo el temblor en el cuerpo de su hermana. «Lo siento tanto, Rosita». El vuelo se retrasó. Fernando se acercó extendiendo su mano hacia Javier con una sonrisa profesional. «Cuñado, qué bueno que pudiste venir. Tu padre era un gran hombre». Javier estrechó la mano de Fernando con un gesto cortés, pero distante. Nunca había confiado completamente en el esposo de su hermana, pero respetaba la decisión de Rosa de casarse con él 7 años atrás. «Gracias, Fernando. ¿Cómo está todo?» «Como puedes ver», respondió Fernando, señalando discretamente a Rosa. «Está destrozada. Apenas come, apenas duerme. Me preocupa su estado». Rosa sintió una punzada de irritación. «Estoy bien, Fernando. Mi padre acaba de fallecer. Es normal que esté afectada». «Por supuesto, mi amor», dijo Fernando, con un tono que mezclaba comprensión y condescendencia. «Solo nos preocupamos por ti». La ceremonia continuó mientras más personas llegaban a presentar sus respetos. Rosa se movía como en piloto automático, recibiendo abrazos, escuchando anécdotas sobre su padre, agradeciendo las condolencias. En un momento, se encontró frente a la urna con las cenizas de su padre. Habían decidido cremarlo, siguiendo sus deseos. «¿Recuerdas cuando papá nos llevaba al Nevado de Toluca?», preguntó Rosa a Javier, mientras ambos contemplaban la fotografía de don Humberto que presidía el altar. «¿Cómo olvidarlo?», sonrió Javier con nostalgia. Él siempre decía que en la altura se pensaba mejor, que el aire delgado de la montaña limpiaba no solo los pulmones, sino también el alma. Rosa asintió, sintiendo las lágrimas formarse nuevamente. «Lo extraño tanto, Javi. No sé cómo voy a...». Su voz se quebró. En ese momento sintió una mano en su brazo, tirando suavemente. Fernando se había acercado nuevamente. «Rosa, la tía Carmen quiere hablar contigo», dijo con firmeza. «Vamos». «Ahora no, Fernando», respondió Rosa intentando mantener la compostura. «Estoy hablando con mi hermano». La expresión de Fernando cambió sutilmente, casi imperceptible para cualquiera que no lo conociera bien. Pero Rosa reconoció esa mirada, la tensión en su mandíbula, el ligero endurecimiento de sus ojos. «Insisto», dijo, apretando su agarre sobre el brazo de Rosa. «Fernando, me estás lastimando», murmuró ella, consciente de las miradas que comenzaban a dirigirse hacia ellos. «No seas ridícula», respondió él en voz baja. «Solo ven conmigo». El tirón fue repentino y firme.
Fernando jaló del brazo de Rosa con suficiente fuerza para hacerla trastabillar. El movimiento no pasó desapercibido para Javier, quien observó con incredulidad cómo su cuñado arrastraba prácticamente a Rosa entre los dolientes. «¿Qué diablos?», murmuró Javier, siguiéndolos con la mirada. Por un instante, sus ojos se encontraron con los de Rosa, y lo que vio en ellos lo dejó helado. No era solo dolor por la pérdida de su padre, sino miedo. Un miedo profundo y familiar que parecía llevar tiempo instalado allí. La escena duró apenas unos segundos, pero para Javier fue como si un velo se hubiera caído. Las piezas comenzaron a encajar, las llamadas cada vez menos frecuentes de Rosa, sus excusas para no visitar Monterrey, la manera en que siempre consultaba con Fernando antes de responder a cualquier pregunta. Mientras observaba a su hermana siendo conducida hacia un rincón de la sala, donde Fernando le hablaba inclinándose sobre ella, Javier tomó una decisión. No se iría de Ciudad de México sin descubrir qué estaba pasando realmente en el matrimonio de su hermana. La noche después del funeral, Javier se hospedó en casa de Rosa y Fernando en la colonia Condesa, un elegante apartamento que reflejaba el éxito profesional de Fernando como abogado corporativo. Cada detalle del lugar parecía cuidadosamente seleccionado. Los muebles modernos, las obras de arte abstracto, los premios y reconocimientos de Fernando exhibidos prominentemente en la sala de estar. Desde la habitación de invitados, Javier podía escuchar las voces amortiguadas que provenían del dormitorio principal. No distinguía las palabras, pero el tono de Fernando era inconfundible, controlado, autoritario, con un filo de amenaza bajo la superficie de cortesía. A la mañana siguiente, Rosa preparaba café en la cocina cuando Javier apareció, aún en pijama. «Buenos días», dijo Rosa con una sonrisa tensa. Llevaba un suéter de cuello alto, a pesar del calor que ya comenzaba a sentirse en la ciudad. «¿Dormiste bien?» «No realmente», respondió Javier, observando detenidamente a su hermana. «Rosa, tenemos que hablar». Rosa evitó su mirada mientras servía el café en 2 tazas de cerámica de Talavera. Fernando salió temprano. Tenía una reunión importante. Dijo que volverá para la comida. «Mejor», dijo Javier, sentándose en uno de los taburetes de la isla de cocina. «Porque quiero hablar contigo a solas». Rosa le entregó una taza de café y se sentó frente a él con los hombros tensos. «Si es sobre el testamento de papá, no te preocupes. Dejó todo en orden. La casa de Coyoacán se dividirá entre los dos y...» «No es sobre el testamento, Rosa», interrumpió Javier. «Es sobre lo que vi ayer en el funeral, sobre Fernando jalándote del brazo así». Rosa desvió la mirada hacia la ventana, donde se podía ver el bullicio matutino de la condesa. «No fue nada, Javi». Estaba alterada. «Fernando solo quería presentarme a alguien y yo...» «No me mientas», dijo Javier suavemente. «Te conozco desde que naciste, Rosita. Sé cuando algo no está bien». Por un momento, el único sonido en la cocina fue el tic-tac del reloj de pared y el rumor distante del tráfico. Rosa mantuvo los ojos fijos en su taza, como si en el café negro pudiera encontrar las palabras correctas. «¿Recuerdas cuando éramos niños?», continuó Javier ante el silencio de su hermana. «¿Y la tía Sofía siempre usaba maquillaje extra y bufandas, incluso en verano? ¿Recuerdas cómo papá la defendía siempre, diciendo que el tío Manuel tenía mal carácter?» Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. «No es lo mismo, Javi». «¿No lo es?». Javier extendió su mano sobre la mesa, tocando suavemente el brazo de Rosa. Ella se estremeció involuntariamente. Con delicadeza, Javier levantó la manga del suéter, revelando un moretón oscuro en forma de dedos alrededor de su muñeca. «Dios mío, Rosa», susurró, sintiendo una mezcla de horror y furia creciendo en su interior. Rosa retiró rápidamente su brazo, bajando la manga. «Fue un accidente. Estábamos discutiendo y...» «¿Cuánto tiempo lleva esto pasando?», preguntó Javier, intentando controlar su voz. Rosa se levantó abruptamente, llevando su taza al fregadero. «No sé de qué hablas». Javier la siguió. «Rosa, por favor, no estás sola en esto. Puedo ayudarte». «¿Ayudarme?». Rosa se volvió hacia él, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cómo, Javier? ¿Llevándome a Monterrey contigo? ¿Y qué pasa con mi trabajo en la editorial? ¿Con mi vida aquí?». «¿Qué vida, Rosa?», preguntó Javier con suavidad. «¿La que te obliga a esconder moretones bajo suéteres en pleno agosto?». Rosa se cubrió el rostro con las manos
y su cuerpo comenzó a temblar con sollozos silenciosos. Javier la abrazó, sintiendo cómo años de miedo y dolor escapaban finalmente. «No siempre fue así», dijo Rosa entre lágrimas. «Al principio era maravilloso, atento, encantador, pero después de casarnos, comenzó a cambiar. Primero fueron comentarios sobre mi ropa, luego sobre mis amigos. Dejé de ver a muchas personas porque a él no le agradaban. Luego empezó a controlar nuestras finanzas, aunque yo ganaba mi propio dinero. Decía que yo no sabía administrarlo». Javier escuchaba en silencio, sintiendo cada palabra como una puñalada. «La primera vez que me golpeó», continuó Rosa, «fue hace 3 años. Habíamos ido a una cena con sus socios del bufete. Según él, yo había coqueteado con uno de sus colegas. Cuando llegamos a casa me abofeteó. Después lloró, me pidió perdón, dijo que nunca volvería a ocurrir». Rosa sonrió amargamente. «Clásico, ¿no? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no me llamaste?», preguntó Javier. «Vergüenza, supongo», respondió Rosa secándose las lágrimas. «Y miedo. Fernando tiene conexiones por todas partes, conoce a jueces, políticos. Me hizo creer que nadie me creería, que él podría quitarme todo. Además...» Su voz se quebró. «Papá lo admiraba tanto. No quería decepcionarlo». Javier tomó las manos de su hermana entre las suyas. «Papá te hubiera apoyado, Rosa. Él siempre...». El sonido de llaves en la cerradura interrumpió la conversación. Ambos se tensaron. «Debe ser Fernando», susurró Rosa con pánico en los ojos. «Por favor, Javi, no digas nada, prométemelo». Antes de que Javier pudiera responder, Fernando entró en la cocina. Vestía un impecable traje gris y llevaba un ramo de tulipanes, las flores favoritas de Rosa. «Vaya reunión familiar temprano», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Interrumpo algo?» «Solo hablábamos de papá», respondió Rosa rápidamente, forzando una sonrisa mientras tomaba las flores. «Gracias, Fernando. Son preciosas. Solo lo mejor para ti, mi amor», dijo él, besándola en la frente. Luego miró a Javier. «¿Ya desayunaste, cuñado? Podemos salir a comer algo los 3. «De hecho», dijo Javier, sosteniendo la mirada de Fernando, «tenía pensado llevar a Rosa a la casa de Coyoacán. Hay algunas cosas de papá que quisiéramos revisar juntos». Fernando frunció ligeramente el ceño. «¿Hoy?» «Rosa tiene cita con el médico esta tarde. Ha estado muy alterada desde la muerte de don Humberto. Le recetaron ansiolíticos. ¿Puedo cancelarla?», intervino Rosa, con una voz más firme de lo que Javier había escuchado en días. «Quiero ir con Javier a casa de papá». Fernando la miró fijamente por un momento, y Javier pudo sentir la tensión creciendo en la habitación. «Como quieras», dijo finalmente Fernando con una sonrisa tensa. «Pero no vuelvan tarde. Recuerda que mañana tenemos la cena con los Ramírez». «Claro», respondió Rosa evitando su mirada. Mientras preparaban para salir, Javier observaba la dinámica entre su hermana y Fernando. Los pequeños gestos de control, las miradas de advertencia, la forma en que Rosa parecía encogerse en presencia de su esposo. Todo confirmaba sus peores sospechas. Ya en el auto, camino a Coyoacán, Javier rompió el silencio. «No puedes seguir viviendo así, Rosa». Rosa miraba por la ventana las calles familiares de la ciudad. «Lo sé», respondió finalmente. «Pero tengo miedo, Javi. No es tan fácil como simplemente irme». «Nada de esto será fácil», dijo Javier, «pero estaré contigo en cada paso. Lo prometo». Rosa asintió lentamente. Por primera vez en años, sintió un destello de esperanza. Su hermano había visto a través de la fachada cuidadosamente construida y ya no estaba sola con su secreto. La casa familiar en Coyoacán permanecía exactamente como don Humberto la había dejado. Los libros alineados en estanterías que cubrían paredes enteras, el viejo piano que nadie tocaba desde que su madre murió, las fotografías familiares en marcos de plata sobre la chimenea. Rosa recorrió las habitaciones con los dedos, rozando los muebles, absorbiendo recuerdos con cada objeto que tocaba. «Nunca debí haberme alejado tanto», murmuró mientras entraban al estudio de su padre. «Él me necesitaba después de que mamá murió, y yo simplemente me fui». «No te culpes», dijo Javier examinando los papeles ordenadamente apilados sobre el escritorio de caoba. «Fernando te aisló sistemáticamente. Es lo que hacen los abusadores». Rosa se estremeció al escuchar la palabra abusador asociada con su esposo.
A pesar de todo, una parte de ella aún se resistía a etiquetar así su matrimonio. Hubo buenos momentos también, Javi. No todo fue... Rosa, interrumpió Javier con firmeza. Estás defendiéndolo incluso ahora. ¿Te das cuenta? Rosa se sentó pesadamente en el sillón de cuero donde su padre solía leer durante horas. 7 años, Javier. 7 años de mi vida con él. ¿Cómo pude permitir que esto sucediera? No soy tonta, tengo educación, trabajo en una editorial, leo sobre feminismo y violencia doméstica a diario. ¿Cómo no lo vi venir? Porque Fernando es inteligente, respondió Javier sentándose frente a ella. Los manipuladores como él no comienzan con violencia. Comienzan con pequeños controles, con celos disfrazados de amor, con críticas envueltas en preocupación. Para cuando te das cuenta, ya estás atrapada. Rosa asintió lentamente. Cada vez que intenté dejarlo, encontró la manera de hacerme volver. Una vez incluso amenazó con suicidarse. Otra vez se presentó en mi trabajo haciendo una escena. Mis compañeros piensan que es tan encantador, tan devoto. Nadie me creería. Yo te creo, dijo Javier con firmeza. Y encontraremos a más personas que te crean. Pasaron horas revisando documentos, discutiendo opciones, elaborando un plan. La tarde caía sobre Coyoacán cuando Rosa recibió una llamada de Fernando. ¿Dónde estás? La voz de Fernando sonaba controlada, pero Rosa podía detectar la irritación subyacente. Dije que no volvieran tarde. Estamos terminando aquí, respondió Rosa, haciendo señas a Javier. Hay muchos papeles que revisar. Te quiero en casa en 1 hora, dijo Fernando. Tengo una sorpresa para ti. Después de colgar, Rosa miró a Javier con ansiedad. Tenemos que volver. Está empezando a molestarse. Rosa, no tienes que regresar nunca más si no quieres, dijo Javier. Podemos ir a un hotel esta noche y mañana podemos dirigirnos a Monterrey. Rosa negó con la cabeza. No puedo simplemente desaparecer, Javi. Mis cosas, mi trabajo. Además, Fernando no lo permitiría. Me buscaría, y cuando me encontrara, se estremeció visiblemente. Entonces hagámoslo correctamente, dijo Javier. Volvamos, actúa con normalidad. Mientras tanto, consultaremos con una abogada que conozco, especializada en casos de violencia doméstica. Prepararemos todo para que pueda salir de forma segura. ¿Y si intenta detenerme?, preguntó Rosa con miedo en su voz. No estarás sola, prometió Javier. Nunca más. De regreso en el apartamento de la condesa, Fernando los esperaba con la mesa puesta y velas encendidas. Había preparado chiles en nogada, el plato favorito de Rosa. Pensé que merecías algo especial, dijo, besando a Rosa en la mejilla. Has pasado por tanto últimamente. La cena transcurrió en una aparente normalidad que resultaba surrealista para Rosa y Javier. Fernando habló sobre su día en el bufete, preguntó a Javier por su trabajo en Monterrey, incluso bromeó sobre viejos recuerdos familiares. Cualquier observador externo habría visto a una familia unida compartiendo una comida. Por cierto, dijo Fernando mientras servía vino, he estado pensando, Rosa, quizás necesites un descanso de la editorial por un tiempo. El estrés no te está haciendo bien. Rosa sintió que se le helaba la sangre. Me gusta mi trabajo, Fernando. Me ayuda a distraerme. No se trata de lo que te guste, sino de lo que necesitas, respondió él con una sonrisa condescendiente. Además, he recibido una oferta para asociarme con un bufete en Cancún. Podríamos mudarnos, comenzar de nuevo, lejos de todos estos recuerdos dolorosos. Javier y Rosa intercambiaron una mirada rápida. Era evidente lo que Fernando estaba haciendo, intentando alejar a Rosa aún más de su red de apoyo. Suena interesante, dijo Rosa, fingiendo considerarlo, pero no puedo decidir algo así ahora mismo. Necesito tiempo. La expresión de Fernando se endureció momentáneamente antes de volver a sonreír. Por supuesto, mi amor, solo piénsalo. Más tarde esa noche, mientras Fernando se duchaba, Rosa y Javier hablaron en susurros en la terraza del apartamento. Está planeando aislarme aún más, dijo Rosa, temblando a pesar del calor nocturno. Sabe que contigo aquí tengo apoyo. Quiere alejarme. No lo conseguirá, afirmó Javier. Mañana contactaré a Mariana, la abogada. Mientras tanto, comienza a reunir documentos importantes. Identificaciones, títulos de propiedad, estados de cuenta. Todo lo que puedas sin levantar sospechas.
Rosa asintió, sintiendo una mezcla de terror y determinación. «¿Y si descubre lo que planeo? Mantén la calma y sigue el juego unos días más», aconsejó Javier. «Pronto estarás libre, te lo prometo». Al día siguiente, mientras Fernando estaba en el trabajo, Javier y Rosa pusieron en marcha su plan. Visitaron discretamente a Mariana López, una abogada especializada en derechos de las mujeres, en su pequeño despacho cerca del Monumento a la Revolución. «Lo que describes es un patrón clásico de abuso y control coercitivo», explicó Mariana después de escuchar a Rosa. «Podemos solicitar una orden de protección inmediatamente, pero necesitamos documentar las agresiones». «Tengo fotografías», confesó Rosa sacando su teléfono. «Las he guardado en una aplicación oculta. Nunca pensé que las usaría, pero algo dentro de mí sabía que debía tener pruebas». Las imágenes mostraban la progresión del abuso a lo largo de los años. Moretones en los brazos, una marca rojiza en la mejilla, un ojo amoratado. Javier tuvo que apartar la mirada, luchando contra la rabia que crecía en su interior. «Esto es muy útil», dijo Mariana tomando notas. «También necesitaremos testimonios. ¿Hay alguien más que sepa o sospeche del abuso?» Rosa pensó por un momento. «Carmen, mi compañera de la editorial. Una vez me vio un moretón y le mentí, pero creo que no me creyó. Y quizás Lucía, nuestra vecina, ha escuchado discusiones». «Bien», asintió Mariana. «Ahora necesitamos hablar de tu seguridad inmediata. El momento más peligroso para una mujer en tu situación es cuando decide marcharse. Fernando podría volverse violento». «¿Puedo llevarla a Monterrey conmigo?», ofreció Javier. «No», intervino Rosa con una determinación que sorprendió a ambos. «No voy a huir como si hubiera hecho algo malo. Esta es mi ciudad, mi vida. Él es quien debe irse». Mariana sonrió con aprobación. «Entonces necesitamos un plan más elaborado, y tengo algunas ideas». Pasaron las siguientes horas preparando cada detalle. Para cuando salieron del despacho, Rosa sentía algo que no había experimentado en años: poder sobre su propia vida. «Esto realmente está sucediendo», dijo a Javier mientras caminaban por la Alameda Central. «Voy a dejar a Fernando. Y comenzarás una nueva vida», añadió Javier, abrazándola. «Una vida que tú elijas». Esa noche, durante la cena con los Ramírez, Rosa observó a Fernando interactuar con los demás invitados. Su encanto, su risa, la forma en que todos parecían adorarlo. Solo ella conocía al verdadero Fernando, el que aparecía cuando las puertas se cerraban. «Tu esposo es maravilloso», comentó Elena Ramírez mientras ambas preparaban café en la cocina. «Siempre habla de ti con tanto amor». Rosa esbozó una sonrisa cortés. «Las apariencias engañan», respondió, y por primera vez no sintió culpa al decirlo. El plan se puso en marcha 3 días después. Rosa había seguido el consejo de Mariana: actuar con normalidad, no levantar sospechas, preparar todo meticulosamente. Javier había extendido su estancia en Ciudad de México, hospedándose ahora en un hotel cercano para no provocar a Fernando. Aquella mañana, Rosa se despertó antes que Fernando. Lo observó dormir, estudiando el rostro del hombre que una vez amó y que ahora temía. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿En qué momento el amor se transformó en control y luego en miedo? Siguiendo su rutina habitual, preparó café y tostadas. Fernando apareció poco después, impecablemente vestido para el trabajo. «Tengo una cena importante esta noche», anunció mientras revisaba correos en su teléfono. «El bufete está cerrando un contrato con inversionistas españoles. Quiero que vengas conmigo». «Por supuesto», respondió Rosa con una sonrisa practicada. «¿A qué hora debo estar lista?» «Pasaré por ti a las 7», dijo Fernando, besándola distraídamente en la frente antes de partir. En cuanto la puerta se cerró, Rosa se puso en acción. Llamó a Javier, luego a Mariana. Todo estaba listo. A las 5:30 de la tarde el timbre del apartamento sonó. Rosa abrió la puerta para encontrar a Carmen, su compañera de la editorial, y a Mariana. «¿Estás segura de esto?», preguntó Carmen abrazando a Rosa. «Más segura que nunca», respondió Rosa. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Rosa empacó sus pertenencias más esenciales, mientras Carmen y Mariana preparaban la sala para lo que vendría. Javier llegó poco después, acompañado por un oficial de policía que esperaría discretamente en el vestíbulo del edificio. A las 7:05, la llave giró en la cerradura. Fernando entró.
deteniéndose en seco al ver el grupo reunido en su sala de estar. «¿Qué es esto?», preguntó, con una sonrisa confusa. «¿Rosa?». Rosa dio un paso adelante, sosteniendo un sobre en sus manos. Su voz era firme cuando habló. «Fernando, esto es una demanda de divorcio y una orden de restricción temporal. No puedes acercarte a mí a menos de 100 metros». La sonrisa de Fernando se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de incredulidad. «¿De qué diablos estás hablando? ¿Qué les has contado a estas personas?». «La verdad», respondió Rosa simplemente, «sobre los golpes, las amenazas, el control, todo». Fernando miró a los presentes y su rostro se transformó en una máscara de indignación herida. «¿Y ellos te creyeron? Rosa, todos saben que has estado inestable desde la muerte de tu padre. Estás tomando medicación, por Dios. Medicación que tú insististe que tomara», intervino Javier, dando un paso adelante. «Para mantenerla dócil». Fernando ignoró a Javier centrándose en Rosa. Su voz se suavizó, adoptando el tono persuasivo que tantas veces había funcionado. «Mi amor, estás confundida. Podemos hablar de esto en privado. Sabes que te amo, que solo quiero lo mejor para ti. Lo mejor para mí es estar lejos de ti», respondió Rosa, manteniendo la compostura a pesar del miedo que aún sentía. «Me voy, Fernando. Se acabó». La expresión de Fernando cambió entonces, la máscara cayendo completamente para revelar la furia subyacente. «No puedes dejarme. ¿Crees que alguien te creerá? Soy respetado en esta ciudad. Tengo conexiones. Tú eres solo. Una mujer que ya no tiene miedo», completó Rosa. «Y no estoy sola. Te sugiero que te hagas a un lado», dijo Mariana con autoridad profesional. «Hay un oficial esperando abajo, y Rosa tiene todo el derecho legal de abandonar este domicilio con sus pertenencias». Fernando evaluó la situación, sus ojos calculando posibilidades. Finalmente, con una frialdad que hizo estremecer a Rosa, dijo: «Esto no ha terminado. Volverás arrastrándote cuando te des cuenta de que no eres nada sin mí». «Te equivocas», respondió Rosa, sosteniendo su mirada por primera vez en años. «Soy mucho más de lo que me permitiste ser contigo». Javier se acercó a su hermana, colocando una mano protectora sobre su hombro. «Es hora de irnos, Rosa». Mientras Rosa y sus acompañantes se dirigían hacia la puerta, Fernando permaneció inmóvil, su rostro una máscara de incredulidad y rabia contenida. Por un momento, Rosa temió que intentara detenerlos físicamente, pero la presencia de testigos parecía haberlo disuadido. Ya en el pasillo, el oficial de policía los escoltó hacia el elevador. Rosa soltó el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Había dado el primer paso hacia su libertad. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, sesiones con una psicóloga especializada en trauma y la difícil tarea de reconstruir una vida que había sido sistemáticamente desmantelada durante años. Rosa se instaló temporalmente en la casa familiar de Coyoacán, donde los recuerdos de su padre le daban fuerza. Fernando, como era de esperarse, no se rindió fácilmente. Intentó contactarla a través de amigos comunes, envió ramos de tulipanes a su trabajo e incluso apareció casualmente en lugares que Rosa frecuentaba. Cada intento fue documentado y añadido al caso legal que Mariana construía meticulosamente. «Es agotador», confesó Rosa a Javier una tarde, mientras ambos tomaban café en el jardín trasero de la casa. «A veces me pregunto si no sería más fácil rendirme». «¿Es eso lo que realmente quieres?», preguntó Javier. Rosa contempló la taza entre sus manos. El aroma del café se mezclaba con el de los jacarandás en flor, un olor que siempre le había recordado a su infancia, a tiempos más simples y seguros. «No», respondió finalmente. «Quiero ser libre. De verdad, libre». La audiencia judicial fue programada para un martes por la mañana. El juzgado familiar en la colonia Doctores bullía de actividad cuando Rosa, acompañada por Javier y Mariana, atravesó sus puertas. Su corazón latía con fuerza, pero su determinación no flaqueaba. Fernando ya estaba allí, flanqueado por dos abogados de aspecto severo. Vestía un traje oscuro impecable y su expresión era la de un hombre injustamente acusado. «Prepárate», susurró Mariana mientras tomaban asiento. «Su estrategia será retratarte como inestable emocionalmente. No caigas en provocaciones». El juicio comenzó con las formalidades de rigor. Cuando llegó el momento,
Mariana presentó las evidencias meticulosamente recopiladas, las fotografías de los abusos, testimonios de Carmen y la vecina Lucía, registros médicos que Rosa había mantenido en secreto, incluso grabaciones de algunas discusiones particularmente violentas que Rosa había logrado capturar con su teléfono. La defensa de Fernando fue exactamente como Mariana había anticipado. Intentaron presentar a Rosa como una mujer mentalmente inestable, afectada por la reciente pérdida de su padre, manipulada por un hermano que buscaba control sobre la herencia familiar. Cuando fue el turno de Rosa para testificar, sintió que las piernas le fallaban al dirigirse al estrado, pero al mirar alrededor de la sala, vio a Javier, a Carmen, incluso a algunos compañeros de la editorial que habían venido a apoyarla. No estaba sola. Con voz clara y firme, Rosa relató años de abuso gradual, de control psicológico, de aislamiento sistemático. Habló de cómo Fernando había erosionado lentamente su confianza, su independencia, su sentido de valía. Lo más difícil, dijo Rosa mirando directamente al juez, no fueron los golpes. Fue darme cuenta de que el hombre que juró amarme y protegerme era quien más daño me hacía. Fue la vergüenza de sentirme atrapada en una situación que yo misma no entendía. Fue el miedo constante de que si intentaba escapar, nadie me creería. Durante el contrainterrogatorio, los abogados de Fernando intentaron desacreditarla, pero Rosa se mantuvo firme. Cuando le mostraron fotografías de eventos sociales donde aparecía sonriente junto a Fernando, respondió: «Aprendí a sonreír aunque estuviera rota por dentro. Aprendí a fingir normalidad porque la alternativa era demasiado dolorosa para enfrentarla, pero ya no quiero fingir más». Al final de la jornada, el juez dictaminó a favor de Rosa, concediendo la orden de protección permanente y estableciendo las bases para el proceso de divorcio. Fernando abandonó la sala con paso rígido, sin mirar atrás. «Lo lograste», dijo Javier, abrazando a su hermana mientras salían del juzgado. «No», corrigió Rosa con una sonrisa cansada pero genuina. «Apenas estoy comenzando». 3 meses después, Rosa se encontraba en la redacción de la revista literaria, donde había conseguido un nuevo trabajo. Después de años editando textos ajenos, finalmente se había atrevido a escribir los suyos, una columna semanal sobre resiliencia y reconstrucción personal, que rápidamente había ganado una base de lectoras fieles. Su teléfono vibró con un mensaje de Javier. «¿Lista para la cena? Elena está emocionada por conocerte». Rosa sonrió. Su hermano había comenzado a salir con una profesora universitaria de Monterrey y ambos venían a visitarla ese fin de semana. La casa de Coyoacán, ahora legalmente dividida entre los hermanos, se había convertido en un refugio para Rosa, un espacio propio donde reconstruirse. El proceso de divorcio continuaba su curso, con las complicaciones legales que Fernando podía permitirse crear, pero Rosa ya no sentía la desesperación de antes. Cada obstáculo que él intentaba poner en su camino solo fortalecía su determinación. Esa tarde, mientras cerraba su computadora y se preparaba para salir, Carmen se acercó a su escritorio. «Hay un grupo de mujeres en el centro comunitario de Tlalpan», dijo entregándole un folleto. «Sobrevivientes de violencia doméstica. Están buscando a alguien que facilite un taller de escritura terapéutica. Pensé en ti». Rosa tomó el folleto, considerando la propuesta. La idea de compartir su experiencia, de ayudar a otras mujeres a encontrar su voz como ella había encontrado la suya, resonaba profundamente en su interior. «Les diré que sí», decidió. Mientras caminaba por las calles empedradas de Coyoacán hacia la casa que una vez perteneció a su padre, Rosa reflexionó sobre el camino recorrido. El dolor no había desaparecido completamente. Había días en que despertaba sobresaltada, creyendo escuchar los pasos de Fernando en el pasillo. Noches en que las pesadillas la devolvían a momentos de terror, vividos entre las paredes de aquel elegante apartamento en La Condesa. Pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes. En su lugar, crecía una sensación de posibilidad, de horizontes que se expandían. Rosa había comenzado a redescubrir partes de sí misma que creía perdidas. Su pasión por la escritura, su amor por la música, su capacidad para tomar decisiones sin consultar a nadie más. Al llegar a la casa, se detuvo un momento en el jardín, los últimos rayos del sol filtrándose entre las ramas del viejo ahuehuete
creaban patrones dorados sobre el suelo. Rosa cerró los ojos, respirando profundamente el aroma de la tierra húmeda y las flores. «Gracias, papá», murmuró, «por haberme enseñado que siempre hay una salida, aunque no podamos verla de inmediato». El sonido de un auto estacionándose la trajo de vuelta al presente. Javier y Elena habían llegado. Rosa se apresuró a recibirlos, sintiendo una gratitud inmensa por las personas que la habían ayudado a recuperar su libertad y por la fuerza que había descubierto dentro de sí misma. Mientras abrazaba a su hermano, Rosa supo con certeza que, a pesar del largo camino que aún tenía por delante, finalmente estaba donde debía estar, en control de su propia historia, escribiendo cada página con sus propios términos. Aquella noche, rodeada de las personas que realmente la amaban, Rosa levantó su copa en un brindis silencioso por todas las mujeres que, como ella, encontraban el valor para romper el silencio y reclamar sus vidas. Por todas las que aún luchaban en las sombras, y por la mujer que ella misma estaba redescubriendo, libre al fin del miedo que durante tanto tiempo había confundido con amor. El olor a café recién hecho inundaba la casa de Leticia en el barrio de Condesa, en Ciudad de México. Era una mañana de domingo como cualquier otra, el sol filtrándose entre las cortinas de lino blanco, el sonido lejano del vendedor de tamales que anunciaba su mercancía y la promesa tácita de un día tranquilo. Francisco, su esposo de 8 años, dormía plácidamente después de haber regresado tarde de una reunión de trabajo el día anterior. Leticia había madrugado para preparar el desayuno dominical al que asistirían sus amigos más cercanos, una tradición que mantenían desde la universidad. A sus 35 años, Leticia había construido una vida que muchos envidiarían. Era socia de un prestigioso despacho de arquitectos. Tenía un matrimonio aparentemente sólido con Francisco, un exitoso ingeniero civil, y mantenía amistades de décadas, especialmente con Claudia, su mejor amiga desde la preparatoria. Si alguien le hubiera dicho que esa mañana su mundo comenzaría a desmoronarse, probablemente habría reído con incredulidad. El timbre sonó a las 10:30 en punto. Claudia, siempre puntual, siempre perfecta. «Leti, qué rico huele», exclamó Claudia mientras entraba con una bolsa de pan dulce de la pastelería Ideal. Se abrazaron con la familiaridad de quienes han compartido secretos, lágrimas y alegrías por más de 20 años. «Panchito sigue dormido. Ese hombre y sus reuniones de trabajo que siempre terminan en copas», dijo Leticia con una sonrisa indulgente mientras servía café en tazas de Talavera. «Déjalo descansar. Los hombres necesitan su tiempo», respondió Claudia, con un tono que Leticia en ese momento no supo interpretar. La mañana transcurrió como siempre. Conversaciones sobre el trabajo, chismes de amigos en común, planes para las próximas vacaciones. Poco a poco fueron llegando los demás invitados: Roberto y su esposo Miguel, Elena con su pequeña hija Lucía y Javier, el eterno soltero del grupo. El ambiente era cálido, lleno de risas y la comodidad que solo dan los años de amistad. Francisco se unió al grupo cerca del mediodía, con el cabello húmedo por la ducha reciente y una sonrisa que iluminaba la estancia. Leticia notó cómo Claudia desvió la mirada cuando él entró, un gesto sutil, pero inusual. Francisco saludó a todos con su característico entusiasmo, pero cuando llegó a Claudia, el abrazo pareció durar un segundo más de lo habitual. «¿Cómo está la arquitecta más talentosa de México?», preguntó Francisco a Leticia besándola en la frente. «Ocupada preparando chilaquiles para alimentar a tus amigos», respondió ella con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. La reunión continuó con normalidad aparente. A medida que avanzaba la tarde, los amigos comenzaron a despedirse. Elena fue la primera en irse, seguida por Roberto y Miguel. Javier se quedó un poco más, ayudando a limpiar, pero eventualmente también se marchó. Solo quedaron Leticia, Francisco y Claudia, como tantas otras veces. «Voy a revisar unos planos para mañana. Ustedes pueden ponerse al día», dijo Leticia dirigiéndose a su estudio. No era inusual que dejara a su esposo y a su mejor amiga solos. La confianza entre los tres era absoluta, o eso creía ella. Después de media hora trabajando, Leticia recordó que había dejado su teléfono en la cocina. Al salir del estudio, escuchó voces provenientes del baño de visitas. La puerta estaba entreabierta
y lo que vio a través de la rendija congeló su sangre. Claudia acomodándose la ropa interior mientras Francisco se pasaba la mano por el cabello con nerviosismo. «Ella no debe saber esto», susurró Claudia con urgencia. «Leti no lo entendería, la destruiría por completo». «Lo sé, pero esto no puede seguir así», respondió Francisco, su voz apenas audible. «Cada vez es más difícil mantener el secreto». Leticia retrocedió en silencio, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que pudieran oírlo. Un zumbido llenaba sus oídos mientras regresaba a su estudio, cerrando la puerta sin hacer ruido. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No lloraría, no todavía. Primero necesitaba entender qué estaba pasando. Minutos después, escuchó a Claudia despedirse. Francisco tocó a la puerta del estudio. «Leti, ¿todo bien?» Claudia ya se fue. Ella respiró profundo antes de responder. «Sí, solo estoy terminando esto. Ya salgo». Esa noche, acostada junto a Francisco que dormía plácidamente, Leticia contemplaba el techo con los ojos abiertos. Las imágenes y palabras de esa tarde se repetían en su mente como una película macabra. Su mejor amiga y su esposo. La traición era doble, el dolor insoportable. Pero algo no encajaba en la escena que había presenciado. Necesitaba más información antes de confrontarlos. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender la magnitud de su desgracia. Con esa determinación, Leticia decidió que no actuaría impulsivamente. Investigaría, observaría, recopilaría información, y cuando tuviera la certeza absoluta, entonces decidiría qué hacer con los escombros de su vida perfecta. El lunes amaneció con una llovizna típica de agosto en la Ciudad de México. Leticia se despertó antes que Francisco, observando su rostro dormido, buscando señales de culpabilidad o remordimiento. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo después de lo que había hecho? ¿O acaso había malinterpretado lo que vio? Durante el desayuno, Francisco actuaba con normalidad, comentando sobre proyectos pendientes y preguntándole sobre su agenda del día. Leticia respondía mecánicamente, analizando cada gesto, cada inflexión en su voz. «¿Cenaremos juntos hoy?», preguntó Francisco mientras se ponía el saco. «Tengo una reunión que podría alargarse», mintió Leticia. «No me esperes despierto». Cuando Francisco se marchó, Leticia llamó a la oficina para avisar que trabajaría desde casa. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Lo primero que hizo fue revisar el teléfono de Francisco, que sorprendentemente había olvidado esa mañana. La contraseña era la misma de siempre, el cumpleaños de su madre. No encontró mensajes sospechosos con Claudia, lo cual era extraño. Si mantenían una aventura, seguramente se comunicarían. El siguiente paso fue revisar los estados de cuenta. Quizás habría gastos inexplicables, regalos, comidas en restaurantes que no recordaba haber visitado. Después de horas examinando cada movimiento financiero de los últimos 6 meses, Leticia no encontró nada inusual, excepto una transferencia recurrente a una cuenta desconocida por 15,000 pesos mensuales. ¿Sería para Claudia? ¿Un apartamento secreto quizás? Al mediodía, incapaz de concentrarse en nada más, decidió visitar la oficina de Claudia en Polanco. Necesitaba verla actuar con normalidad. Necesitaba confirmar sus sospechas, o quizás convencerse de que todo había sido un terrible malentendido. La recepcionista la reconoció de inmediato. «Licenciada Leticia, qué sorpresa. La licenciada Claudia está en una junta, pero debe terminar en unos minutos». Leticia esperó en la elegante sala de estar del bufete de abogados, donde Claudia trabajaba como especialista en derecho familiar. Ironía pura, pensó Leticia. La defensora de las familias destruyendo la suya. Cuando Claudia salió de la sala de juntas, su rostro mostró genuina sorpresa al ver a Leticia. «Leti, ¿pasó algo? No me avisaste que vendrías». «Estaba cerca y pensé en invitarte a comer», dijo Leticia, estudiando cada microexpresión en el rostro de su amiga. Durante la comida en un restaurante cercano, Leticia observó que Claudia parecía nerviosa, consultando su teléfono más de lo habitual. Cuando mencionó casualmente a Francisco, Claudia cambió de tema rápidamente, algo que nunca antes había hecho. «¿Recuerdas cuando en la universidad juramos nunca traicionarnos?», preguntó Leticia de repente, mientras probaban el postre. Claudia casi se atragantó con el flan. «¿A qué viene eso ahora?» «Nostalgia, supongo»,
respondió Leticia con una sonrisa que no reflejaba sus ojos. El tiempo pasa y las personas cambian, ¿no crees? Algunas cosas nunca cambian, Leti. Mi lealtad hacia ti es una de ellas, respondió Claudia, sosteniendo su mirada con lo que parecía sinceridad. Confundida por esa aparente honestidad, Leticia regresó a casa con más preguntas que respuestas. Esa noche, decidió seguir a Francisco. Él había mencionado una cena de negocios en Reforma, así que Leticia esperó en su auto a unas cuadras de la oficina de Francisco. Lo vio salir alrededor de las 8 p.m., pero en lugar de dirigirse a Reforma, tomó dirección hacia Coyoacán. Leticia lo siguió a una distancia prudente hasta que lo vio estacionarse frente a un edificio residencial. Esperó, conteniendo la respiración, segura de que vería a Claudia aparecer en cualquier momento. Para su sorpresa, quien salió a recibir a Francisco fue una mujer mayor que Leticia reconoció después de unos segundos, doña Mercedes, la madre de su esposo. Confundida, Leticia continuó su vigilancia. Francisco pasó 2 horas en el apartamento de su madre y luego se dirigió directamente a casa. Ningún encuentro secreto, ninguna evidencia de infidelidad, al menos esa noche. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Leticia revisaba el teléfono de Francisco cuando podía, seguía sus movimientos ocasionalmente y estudiaba el comportamiento de Claudia cuando coincidían. Nada parecía confirmar sus sospechas, pero tampoco podía olvidar lo que había visto y escuchado en el baño de su casa. Una tarde, mientras revisaba nuevamente los estados de cuenta, Leticia notó algo que había pasado por alto. Las transferencias mensuales coincidían con visitas de Francisco a una clínica privada en Santa Fe. ¿Estaría enfermo? ¿Sería eso lo que Claudia y él ocultaban? Preocupada ahora por la salud de su esposo, Leticia decidió ir directamente a la clínica. Usando sus habilidades de persuasión y una historia convincente sobre documentos que necesitaba para el seguro, logró que la recepcionista confirmara que Francisco era paciente regular del doctor Ríos, un oncólogo especializado en leucemia. El mundo de Leticia se detuvo. Francisco tenía cáncer y no se lo había dicho. Era ese el gran secreto. Pero ¿qué tenía que ver Claudia en todo esto y por qué estaban juntos en el baño de esa manera? Con el corazón acelerado, Leticia recordó que Claudia tenía un primo médico. Revisando las redes sociales, confirmó que efectivamente el doctor Ríos era primo de Claudia. Todo comenzaba a tener sentido, o al menos una parte del rompecabezas. Esa noche, cuando Francisco llegó a casa, Leticia lo observó con nuevos ojos. Ahora notaba las señales, el cansancio constante, la palidez ocasional, las reuniones de trabajo que podrían ser tratamientos o consultas médicas. ¿Por qué no confiar en ella? ¿Por qué recurrir a Claudia en lugar de a su propia esposa? La respuesta llegó 2 días después, cuando Leticia encontró una carta escondida en el estudio de Francisco. Era del banco, confirmando la aprobación de un préstamo hipotecario por una cantidad considerable. Un préstamo del que ella no tenía conocimiento. Con manos temblorosas, Leticia siguió investigando y descubrió documentos de una propiedad en Valle de Bravo. Francisco había comprado una casa a orillas del lago sin consultarle, utilizando sus ahorros personales y este nuevo préstamo. Las piezas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas que formaban era aún más desconcertante que la infidelidad que inicialmente sospechaba. ¿Por qué tanto secreto por una casa? ¿Y cómo se relacionaba esto con la posible enfermedad de Francisco y la complicidad de Claudia? Leticia estaba cada vez más cerca de la verdad, pero lo que descubriría sería mucho más impactante de lo que podía imaginar. El calor sofocante de septiembre envolvía la Ciudad de México cuando Leticia decidió que era momento de confrontar la situación. 3 semanas habían pasado desde que escuchó aquella frase devastadora en el baño de su casa, y la incertidumbre la estaba consumiendo. No dormía bien, apenas comía, y su trabajo comenzaba a resentirse. La oportunidad se presentó cuando Francisco anunció que pasaría el fin de semana en Querétaro por un proyecto. Leticia sabía, gracias a su investigación, que no habría tal viaje de negocios. Era el momento perfecto para seguirlo y descubrir, de una vez por todas, qué estaba sucediendo. El viernes por la mañana, Francisco salió de casa con una maleta pequeña, besó a Leticia en la mejilla y prometió llamar al llegar. Ella esperó 20 minutos antes de tomar su propio auto
y seguirlo. Tal como sospechaba, Francisco no tomó la carretera a Querétaro, sino la ruta hacia Valle de Bravo. Después de casi 2 horas de camino, lo vio detenerse frente a una hermosa casa con vista al lago, la propiedad que había comprado a sus espaldas. Leticia estacionó a distancia prudente y observó. Para su sorpresa, no solo Claudia estaba allí esperándolo, sino también doña Mercedes y... ¿era ese el doctor Ríos? Confundida, y con el corazón latiendo desenfrenadamente, Leticia decidió acercarse. Ya no importaba ser descubierta. Necesitaba respuestas. Al llegar a la entrada, escuchó risas provenientes del interior. Dudó un momento antes de tocar el timbre. Cuando la puerta se abrió, el rostro de Francisco pasó de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. «Leti, ¿qué haces aquí?», balbuceó bloqueando la entrada. «Creo que esa pregunta debería hacerla yo», respondió Leticia con una calma que no sentía. «¿No se supone que estarías en Querétaro?». Antes de que Francisco pudiera responder, Claudia apareció detrás de él, su rostro pálido como un fantasma. «Leticia, podemos explicarlo», dijo rápidamente. «Estoy segura de que pueden», respondió Leticia, empujando suavemente a Francisco para entrar. «Han tenido semanas para practicar la explicación, ¿no es así?». En la sala, doña Mercedes y el doctor Ríos se quedaron inmóviles, como niños sorprendidos en medio de una travesura. Sobre la mesa de centro había planos, documentos y lo que parecían ser muestras de tela y color. «¿Qué es todo esto?», preguntó Leticia, señalando la mesa. Francisco intercambió miradas con Claudia antes de suspirar profundamente. «Siéntate, por favor», pidió, señalando un sillón. «Tienes razón, te debemos una explicación». Durante la siguiente hora, Leticia escuchó la historia completa. Francisco había sido diagnosticado con leucemia 6 meses atrás. El pronóstico inicial no era bueno, pero había respondido excepcionalmente bien al tratamiento experimental que el doctor Ríos, primo de Claudia, le había recomendado. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Leticia, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Soy tu esposa. Se supone que debemos enfrentar estas cosas juntos». «Precisamente por eso», respondió Francisco tomando sus manos. «Te conozco, Leti. Habrías dejado todo por cuidarme. Tu ascenso en el despacho, ese proyecto internacional que tanto querías. No podía ser el responsable de que abandonaras tus sueños». «Claudia se ofreció a ayudarme», continuó. «Como su primo es oncólogo, pudo conseguirme acceso al tratamiento experimental. Tu madre sabía lo mucho que sufrías cuando tu padre enfermó. ¿Cómo te afectó ver su deterioro? Francisco no quería causarte ese dolor», intervino doña Mercedes. «Pero eso no explica esta casa, ni lo que vi en el baño ese domingo», dijo Leticia, recordando la escena que desencadenó todo. Francisco y Claudia intercambiaron miradas incómodas. «La casa», comenzó Francisco. «Cuando el tratamiento empezó a funcionar, cuando el doctor Ríos dijo que las probabilidades de remisión completa eran altas, decidí que quería cumplir nuestro sueño. Siempre hablamos de tener un lugar en Valle de Bravo para retirarnos algún día. Y decidiste hacerlo sin consultarme», completó Leticia. «Quería que fuera una sorpresa, una celebración por vencer la enfermedad y un nuevo comienzo para nosotros», explicó Francisco. «Claudia me ayudó con los trámites legales. Su primo nos presentó al vendedor, que era un paciente suyo, y mamá ha estado ayudando con la decoración». «Y lo del baño», dijo Claudia, visiblemente avergonzada. «Ese día habíamos estado discutiendo sobre la casa. Francisco me mostró las fotos del avance y me emocioné tanto que derramé café en mi falda. Fui al baño a limpiarme y Francisco me siguió para continuar mostrándomelas. No había nada inapropiado entre nosotros. Cuando dijiste que ella no debía saber esto y te estabas acomodando la ropa», comenzó Leticia. «Me estaba acomodando porque me había mojado al limpiar la mancha», explicó Claudia. «Y sí, dije que no debías saberlo porque Francisco quería sorprenderte. No quería arruinar la sorpresa después de todo lo que había pasado». Leticia miró a su alrededor, observando los rostros preocupados de las personas que más quería. ¿Era posible que todo hubiera sido un malentendido? ¿Que su mente hubiera construido un escenario de traición cuando en realidad se trataba de un acto de amor? «¿Por qué no confiar en mí?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Por qué excluirme de algo tan importante?». «Porque te amo demasiado», respondió Francisco,
sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Quería protegerte del miedo que yo sentía, de la incertidumbre, y cuando comencé a mejorar quería darte esta alegría completa, no a medias. El silencio llenó la habitación mientras Leticia procesaba todo lo que acababa de escuchar. La enfermedad de Francisco, el papel de Claudia como intermediaria, la casa como símbolo de esperanza y nuevo comienzo. Era mucho para asimilar, especialmente después de semanas imaginando los peores escenarios. «Muéstrame la casa», dijo finalmente Leticia, poniéndose de pie. «Muéstrame este sueño que has estado construyendo a mis espaldas». Francisco sonrió con cautela y tomó su mano. Mientras recorrían cada habitación, explicándole los planes, las decisiones, los detalles pensados específicamente para ella, Leticia sentía una mezcla de emociones contradictorias. Alivio por descubrir que no había sido traicionada, dolor por no haber estado junto a Francisco durante su enfermedad y una rabia sorda por haber sido excluida de decisiones tan importantes. Al llegar a la terraza con vista al lago, Francisco la abrazó por detrás. «¿Podrás perdonarme por intentar protegerte de la manera equivocada?», susurró en su oído. Leticia no respondió inmediatamente. Las últimas semanas de sospechas y angustia habían dejado una herida que tardaría en sanar. Pero también entendía las intenciones de Francisco, su deseo de protegerla, aunque hubiera sido de forma errónea. «No sé si pueda perdonarte ahora mismo», respondió con honestidad, «pero quiero intentarlo». Ese atardecer, sentados en la terraza de la que ahora sabía era su nueva casa, Leticia comenzó el difícil proceso de reconstruir la confianza. Tenían mucho de qué hablar, muchas heridas que sanar, pero por primera vez en semanas sentía que podría haber un camino hacia adelante. Los tonos anaranjados del atardecer en Valle de Bravo daban paso a una noche estrellada, cuando Leticia y Francisco regresaron a la sala donde Claudia, doña Mercedes y el doctor Ríos esperaban. El ambiente seguía tenso, cargado de emociones contenidas y verdades recién reveladas. «Necesito saber todo», dijo Leticia, sentándose frente a ellos. «Cada detalle, cada decisión, cada mentira. Si vamos a seguir adelante, no puede haber más secretos». Durante las siguientes horas, las piezas restantes del rompecabezas fueron encajando. El doctor Ríos explicó el diagnóstico inicial, el tratamiento experimental, los riesgos y las probabilidades. Doña Mercedes confesó que había sido ella quien insistió en mantener a Leticia al margen, temiendo que el estrés de la situación pudiera afectar su carrera en un momento crucial. «Siempre fuiste como una hija para mí», dijo la mujer mayor, tomando las manos de Leticia. «Te vi destrozada cuando tu padre enfermó, como casi abandonas la universidad para cuidarlo. No quería que volvieras a pasar por eso». Claudia, por su parte, explicó su papel como mediadora y apoyo logístico. Siendo abogada, había ayudado con los trámites de la casa, el seguro médico, e incluso había prestado dinero para los primeros tratamientos antes de que el seguro respondiera. «Nunca quise traicionar tu confianza», dijo Claudia, su voz quebrada por la emoción. «Cada día me costaba más mirarte a los ojos, sabiendo que te estábamos ocultando algo tan importante, pero le había prometido a Francisco que respetaría su decisión». A medida que la noche avanzaba, Leticia comenzó a entender la compleja red de buenas intenciones, decisiones cuestionables y amor malentendido que había dado lugar a su tormento de las últimas semanas. La ira inicial daba paso gradualmente a una comprensión más profunda, aunque el dolor de la exclusión seguía presente. «El tratamiento ha sido un éxito», explicó el doctor Ríos, mostrándole los últimos resultados. «La remisión es casi completa. Francisco necesitará seguimiento durante algunos años, pero las probabilidades son excelentes». «¿Y los efectos secundarios?», preguntó Leticia, recordando el cansancio que había notado en su esposo. «Mínimos, considerando la agresividad del tratamiento», respondió el médico. «Francisco ha sido un paciente excepcional, muy disciplinado». Mientras escuchaba estos detalles médicos, Leticia no podía evitar sentir una punzada de culpa. ¿Cómo no había notado los signos? Tan absorta estaba en su trabajo que no vio el sufrimiento de su propio esposo. Como si leyera sus pensamientos, Francisco tomó su mano. «No te culpes por no darte cuenta», dijo suavemente. «Me esforcé mucho para que no lo notaras. Las citas médicas programadas como reuniones de trabajo,
las náuseas de la quimioterapia disfrazadas de intolerancias alimentarias. Incluso Claudia se encargaba de programar los tratamientos más intensos cuando tú tenías viajes de trabajo. Leticia miró a su alrededor, observando a estas personas que habían conspirado para protegerla, que habían formado un escudo alrededor de Francisco durante su enfermedad. Era un acto de amor, aunque distorsionado por el paternalismo y el miedo. «Nunca más», dijo finalmente, su voz firme. «Nunca más tomen decisiones por mí. Nunca más me excluyan de algo tan fundamental como la salud de mi esposo o la compra de una propiedad. No soy una niña que necesita protección. Soy una adulta que merece respeto y honestidad». El silencio que siguió a sus palabras fue denso, cargado de reconocimiento y arrepentimiento. Fue doña Mercedes quien finalmente habló. «Tienes toda la razón, hija. Te fallamos, aunque nuestras intenciones fueran buenas». Claudia asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo siento tanto, Leti. Debí insistir en que te dijeran la verdad desde el principio». Francisco simplemente apretó su mano con más fuerza. A medida que la noche avanzaba, el aire se aligeraba gradualmente. Compartieron una cena improvisada, bebieron vino, incluso rieron al recordar anécdotas del pasado. Por momentos parecía que todo podría volver a la normalidad, pero Leticia sabía que nada sería igual. Mientras contemplaba el cielo estrellado desde la terraza, con Francisco a su lado, Leticia reflexionaba sobre los eventos de las últimas semanas. La sospecha infundada de infidelidad, la investigación casi obsesiva, el descubrimiento de la enfermedad y la casa. Un thriller emocional que había expuesto las grietas en su matrimonio y en sus relaciones más cercanas. «¿En qué piensas?», preguntó Francisco, rodeando sus hombros con un brazo. «En cómo creemos conocer a las personas que amamos», respondió Leticia. «En cómo construimos historias en nuestra mente basadas en fragmentos de realidad. Me convencí de que tú y Claudia me traicionaban, cuando en realidad estaban tratando de protegerme, a su manera equivocada». Francisco guardó silencio un momento antes de responder. «Yo también construí una historia, Leti. Me convencí de que eras demasiado frágil para manejar mi enfermedad, de que tu carrera era más importante que nuestra honestidad. Ambos nos equivocamos al no confiar el uno en el otro». Leticia asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. La confianza rota no se repararía de la noche a la mañana, pero al menos ahora tenían un punto de partida, la verdad completa, sin adornos ni protecciones. El domingo por la tarde, mientras regresaban a la Ciudad de México, Leticia observaba el paisaje cambiar gradualmente de rural a urbano. La casa en Valle de Bravo quedaría como un símbolo de esta crisis, pero también como un posible nuevo comienzo. Habían acordado terminar las renovaciones juntos, tomando decisiones como pareja, incorporando los gustos y necesidades de ambos. En cuanto a su relación con Claudia, también requeriría tiempo y esfuerzo. La amistad de décadas había sido sacudida hasta sus cimientos, pero no estaba irremediablemente rota. Habían programado sesiones con un terapeuta, tanto en pareja como individualmente, para procesar lo sucedido y establecer nuevos patrones de comunicación. Al llegar a su apartamento en Condesa, Leticia experimentó una extraña sensación de déjà vu. Parecía el mismo lugar que había dejado 2 días atrás, pero ella ya no era la misma persona. La mujer que había salido furtivamente para seguir a su esposo había regresado con una nueva comprensión de sí misma y de su matrimonio. Esa noche, mientras Francisco dormía, Leticia escribió en su diario una práctica que había abandonado hacía años. A veces las peores traiciones no vienen de la infidelidad o la mentira directa, sino de las verdades que nos ocultan quienes más nos aman, convencidos de que nos protegen. Hoy entiendo que el verdadero amor no consiste en esconder el dolor, sino en compartirlo, en confiar en la fortaleza del otro para sostenernos mutuamente en los momentos más oscuros. Francisco vivirá. Nuestro matrimonio también, aunque transformado por esta experiencia. He aprendido que los secretos, incluso aquellos nacidos del amor, pueden envenenar lo más hermoso que tenemos. Y también he aprendido algo sobre mí misma. No soy tan frágil como todos pensaban. La próxima vez, quiero estar presente en la batalla, no protegida del conocimiento de que existe una guerra. Esta casa junto al lago será nuestro nuevo comienzo.
un lugar construido sobre verdades, no sobre secretos bien intencionados. Leticia cerró su diario y se acercó a la ventana. La ciudad dormía bajo un manto de luces difusas, ajena al drama que había transformado su vida. Pensó en todas las personas que, como ella hace unas semanas, vivían en la ilusión de conocer completamente a quienes amaban. Pensó en los secretos que se guardaban en nombre del amor, en las verdades ocultas tras las mejores intenciones. Volvió a la cama y se acostó junto a Francisco, observando el suave ritmo de su respiración. Ya no era el hombre perfecto que había idealizado durante años, sino un ser humano complejo, capaz tanto de valentía frente a la enfermedad como de cobardía frente a la verdad. Y quizás, pensó Leticia, era esta versión imperfecta y real la que merecía ser amada con mayor intensidad. Con ese pensamiento, cerró los ojos. Mañana sería el primer día de su nueva vida juntos. Una vida basada no en la perfección de la ignorancia, sino en la belleza imperfecta de la verdad compartida. Porque al final, no fueron la enfermedad ni los secretos lo que casi destruyó su matrimonio, sino la falta de fe en la capacidad del otro para enfrentar juntos las tormentas de la vida. Y esa era una lección que ninguno de los dos olvidaría jamás.